Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy. Por ahí nos quedó pendiente el comentario de uno de sus compañeros. Ya se conectó. Luis. Sí, permítame. Como estoy trabajando. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí puedes, si estás trabajando, no te preocupes, no pasa nada. Sí, ya me salí de ahí donde estaba. Ok. No, es que le dije que sí había visto eso, que inclusive también California se quiere independizar, lo que es el Calexi y el Texas. Y pues esos dos estados son los que mantienen, ahora sí que los que mantienen a Estados Unidos, son las economías más importantes del Son que los es Estados estados más fuertes en ese aspecto. De Unidos. hecho, sí, Texas y California son los que más aportan al PIB, es lo que anteponían esos dos estados específicamente. Primeramente California y segundo Texas. Entonces, estaba leyendo que Texas tiene más, eh, ¿cómo se llama? El PIB tiene más que Canadá y Australia. Y si se llegara a independizar, sería una de las 10 países más eh, ricos del mundo. Pues imagínense si California y Texas se llegan a separar de Estados Unidos, pues les pegaría mucho en la economía de ellos. Y esos estados serían unos países poderosos a nivel, o sea, ricos a nivel mundial. Entonces, sí, pues eso es desde que, como usted dice, Texas siempre como que se ha sido un estado muy, por decirlo así, muy nacionalista. Tienen muy arraigadas sus costumbres. Así es. Entonces, desde que, pues desde que pues se conoce como Texas, ¿verdad? Que inclusive se había separado bueno, se separó de Estados Unidos en el 1861 y se volvió a anexar en 1870. Eso es lo que había visto en un reportaje. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, de hecho es lo que comentamos. Pues sabemos de antemano que anteriormente, pues obviamente, pues, la parte geográfica de muchos, en sí, no solo de América, sino que partes de Europa, pues obviamente eran, eran imperios o eran reinos soberanos en sí, y es lo que, por ejemplo, les comentaba el caso de Cataluña, pues se quiere independizar, se quiere separar de España, porque pues obviamente ellos tienen, para empezar, hablan, sí, el idioma es diferente, no hablan castellano tradicional, en Cataluña se habla catalán, entonces dicen ellos, obviamente Barcelona es una ciudad pues muy importante a nivel mundial, la economía es diferente, y por ponerles un ejemplo en ese aspecto, vemos pues obviamente en Estados Unidos la cuestión tanto de Texas como California, que nos compartió Luis también en ese aspecto, pues también son estados, o sea, son estados libres y soberanos, pero que en determinado momento, ¿qué es lo que pasa? Aportan mucho más que otros estados, entonces lo que anteponían ellos es porque tienen que estar cargando, en este caso, con mayor presupuesto. Ellos decían, en pocas palabras, pues mi economía mantiene a gran parte de la nación cuando hay estados que no están produciendo absolutamente nada. Entonces, ¿yo por qué tengo que aportar al país en sí, globalmente hablando, cuando yo puedo desarrollarme, si fuera independiente, desarrollarme mucho más? Sabemos que en territorio no paran, porque muchos hasta de los estados mexicanos, estados americanos, son mucho más grandes que países en Europa muchas veces y que países asiáticos. Entonces, Ajá. eso no es impedimento. ¿Sí, Carmen? No. Solo estaba afirmando. Ok. De hecho, recordé que pues hace un poco tiempo lo que mencionaba usted de los estados acá del norte que se querían independizar, pero también en el tiempo reciente han estado pues aportando a sus, aportan a sus estados una economía muy sólida.
y ellos han estado reclamando al gobierno federal que la participación del gobierno hacia los estados pues convenga acorde a lo que los estados producen, ¿correcto? Sí, sí, ¿verdad? sí, es correcto lo que dice Carmen. Hay una discrepancia en esa cuestión, porque dice, si yo aporto más en impuestos, sabemos que obviamente tenemos muchas contribuciones, entonces dicen los estados, si yo estoy aportando más, Repárteme más. porque, exacto, porque me toca menos de repartición del pastel, porque ellos, los estados del norte, lo que anteponen es de que la cuestión aquí federal está muy centralizada. O sea, y en cierta manera, pues es cierto, y no es una cuestión de hoy. Si ustedes checan y agarran la historia, fue una de las cuestiones por las que perdimos territorio del norte. Por eso perdimos California, Nuevo México, Arizona, por eso perdimos Texas, que fue el que inició con esa cuestión, porque el gobierno en México estaba muy centralizado. De hecho, pues, obviamente la parte centro del país, digamos que es la que está más, como está más, obviamente el distrito, se centraliza más el poder, se centraliza más la economía en ese aspecto. Busquen dónde hay mayor inversión extranjera directa y verán que todo está conglomerada en la parte centro de México. Obviamente los estados del norte han ido creciendo, hemos ido creciendo porque Tamaulipas es del norte, en este caso, por la industria, por las fronteras, pero no vayamos tan lejos. Vemos Matamoros, Pero vemos no, Reynosa, vemos Laredo, y Laredo siendo de los principales cruces fronterizos a nivel Latinoamérica, pues de mi parte, de mi punto de vista, le falta mucho como ciudad, lamentablemente como las demás ajá. fronteras, le falta infraestructura, industrializarse, carreteras, centros comerciales, pavimentación, alumbrado, agua potable, siendo que Laredo es una de las ciudades le decía, la pasada más importante de mercancías a nivel Sí, latinoamericano. Entonces, eso es lo que dicen, o sea, ¿por qué si la federación, si México, obviamente el gobierno federal saca de los impuestos que genera la ciudad, en este caso, todos los impuestos que genera Tamaulipas, en cuestión fronteriza, en cuestión de puertos, ¿por qué no redistribuyen esa cuestión? O sea, sí está muy abandonado esa parte. Nuevo León, pues sabemos la cuestión de Nuevo León, Monterrey, zona industrial, Saltillo, la cuestión de Torreón, o sea, son estados que han ido creciendo muy independiente de lo que les aporta obviamente el gobierno federal. Entonces, ya ven, pues Monterrey se ujú. separó en determinado momento en historia, en décadas anteriores, dijo, ok, no voy a depender tanto del gobierno federal porque si no, no voy a crecer. Y eso es lo que pasó con Monterrey, por eso, pues Monterrey muchas veces es ese orgullo que tienen del orgullo regiomontano, porque dicen, ah, nosotros no dependemos de México directamente, de los chilangos y cosas, cuestiones, porque pues obviamente atrajeron inversión extranjera directamente hacia ellos. Lo mismo Torreón, aunque fuera pegado al desierto, pues obviamente la infraestructura fue creciendo y así. Pues eso es lo que anteponen los estados del norte, más que nada, que sí son muy descuidados en esa parte. Entonces sí se centraliza un poquito esa cuestión, pero obviamente son los estados que más están aportando al PIB o a la economía nacional. Por eso es la discrepancia de los mismos estados en determinado momento. No puede pasar que aquí en México sí se puede independizar, ojo con esa situación, porque, porque en un principio firmaron como estados libres y soberanos que se iban a unir a México. Sabemos que en México pues son estados independientes, por eso cada uno tiene su constitución y no es como a lo mejor California, Nuevo México, Texas, que en determinado momento se anexaron a Estados Unidos para lograr, dijeron, ya no queremos estar con México, nos anexamos en esta parte a territorio americano como tal. Entonces aquí en México sí puede llegar esa situación, como pues obviamente Cataluña, que antes eran, por ejemplo, en Tamaulipas era Nuevo Santander anteriormente,
Nuevo León, creo que el Nuevo Reino de León, así se denominaba. Entonces sí eran estructuras muy independientes de lo que era México. Se anexaron a México, por eso se constituyó México como república. Pero en determinado momento sí pueden buscar su separación. No estamos expensas de esa situación. Obviamente se va a quedar desprotegido pues en esa cuestión. Sabemos de antemano lo que puede ocasionar que un Estado pues se separe en determinado momento del cobijo de un país como tal en determinado momento. Cuestiones gubernamentales, cuestiones de impuestos, infraestructura, obviamente nuevos acuerdos comerciales, tratados, que se reconozca a nivel internacional, muchas cuestiones, pero pues no es imposible en ese aspecto. Ok, chicos, no sé si tengan algún otro comentario. De hecho, si ustedes ven en ese aspecto también la frontera sur está muy descuidado en ese aspecto también. Obviamente, pues la frontera sur ahí sí depende mucho de lo que les dé el gobierno federal. Y pues obviamente la frontera sur que tenemos, sabemos, sí, ok, de antemano que las fronteras nortes por Estados Unidos es donde más hay cruce de mercancías, es donde más está el dinero en esa parte, por eso somos una parte socioeconómica muy diferente a la parte, a lo mejor del Pacífico y la parte sur de México, pero pues no hay que descuidar la parte sur, porque pues en determinado momento es la única puerta que tenemos hacia Centroamérica y Sudamérica también en determinado momento. Las empresas multinacionales de México es donde han crecido en esa cuestión y es bueno que no se dé por alto esa cuestión. Pues América Móvil, la cuestión, obviamente Telcel, a lo mejor no se llama Telcel para Centroamérica, se llama de diferente forma. Claro Video se comercializa allá, Claro, es la empresa creo que de telefonía, pero es igual del grupo de Carlos Slim, eh, todo con el nombre de Grupo de América Móvil, la cuestión de Bimbo también, la cuestión de Electra, Grupo Salinas, etcétera, etcétera. Entonces ellos pues también lo ven pues como un mercado que en su momento pues puede llegar a crecer también. Y es un paso, es una frontera pues, para llegar también en este caso a Sudamérica. Entonces no hay que descuidar esa parte. Tenemos una situación geográfica privilegiada, tenemos todavía mucho territorio y créanme que tenemos muchos recursos naturales, mucha biodiversidad y muchos países lo han dicho, públicamente lo han dicho, ¿sí? Con todas las extensiones de las palabras, México no es una potencia mundial, no por el simplemente hecho, no es de que no es ni por su mano de obra, no son ni por su tecnología, ni por sus Buenas tardes. recursos naturales. Perdón, Buenas perdón por tardes, interrumpir, Rosa. profe. Sí, sí, dime, Rosa. No, nomás hablo para avisar que no entré a clase Ok, por sí, no cuestión te de salud. preocupes. Ok, Rosa, no te preocupes. Puedes ver los No, videos sin ningún inconveniente. muchas gracias, nomás Ok, recuperando. Yo como esperemos es y te corriente. mejores, Rosa. Gracias. Pues como les comentaba, les decía muchas veces, o sea, todo es público, lo han hecho público muchos países, muchos mandatarios de otros países lo han hecho público. México, el único impedimento que le ven a México es que es un país mal gobernado. Así lo han dicho públicamente. Tienen infraestructura, obviamente tienen una situación geográfica privilegiada, tienen mano de obra, o sea, no nos reconocen porque no trabajemos, buena mano de obra también, mal pagada, pero buena mano de obra también. Tenemos tecnología, obviamente generamos riqueza, recursos humanos, tenemos puertos, tenemos ciudades importantes a nivel internacional, etcétera. Lo único que dicen, México es un país mal gobernado. Entonces, pues a cambiar el chip en esa cuestión nada más para que pues obviamente podamos ser en determinado momento algún tipo de economía pues más avanzada. Hoy en día se busca, estaba leyendo otra cuestión a nivel internacional, eh, se está buscando un tratado entre México, Rusia, China y Sí. Estados Unidos,
Entonces, eso nos puede catapultar a un sitio privilegiado a nivel internacional. Esos 4 países hacer un tratado comercial a nivel internacional, China, Rusia. China, Rusia, sabemos que de antemano se aliaron. Entonces, Estados Unidos ahorita está buscando un aliado en ese aspecto. Entonces, el único aliado que tiene realmente en ese aspecto que en su momento puede negociar, manipular y todo, pues es México. A ver, chicos, creo que alguien tiene Ese un micrófono. Karen. Gracias, Karen. Entonces, en ese aspecto se está buscando un tratado. Entonces, es lo que estaba leyendo en esta semana en cuestión de comercialmente hablando. China, obviamente, ahorita busca un socio con Rusia y pues, obviamente pues, va a impulsar las dos economías como tal y se está buscando que sean esos 4 países. Rusia, China, Estados Unidos y México. Entonces, sí nos daría, sí nos catapultaría más en cuestión económicamente hablando, en ese aspecto. Esperemos si se llegue a lograr ese cierre, ese acuerdo comercial entre los 4 países, porque pues obviamente sabemos que están los 2 primeros, China como número 1, Estados Unidos como 2, México, lo que aportaríamos nosotros es situación geográfica, aportaríamos recursos naturales, que es lo que le interesa, y por Rusia de antemano son de las principales cuestiones en energía renovable, en energía nuclear también, y pues obviamente la extensión también, pues obviamente tiene recursos naturales. Y es lo que se busca, es lo que se busca en esa cuestión para hacer pues frente, digamos, a la cuestión económica dentro de un mercado, pues, competir con Europa más que nada en esa situación. Ok, chicos, les voy a compartir Maestro, pantalla. Sí, adelante. quería comentar también, además de lo que comentó de los recursos naturales y demás, también tenemos muy buena mano de obra calificada. Cada año se gradúan de las universidades mexicanas 126,000 ingenieros cada año. Sí, no, sí, sí, de hecho sí, o sea, no estamos en desacuerdo en esa cuestión. Eh, Muchos dirán en determinado momento la mentalidad, o sea, no, sí, sí trabajamos, los mexicanos trabajamos, se trabaja bien, que sea mal pagada la mano de obra mexicana y por eso a lo mejor en determinado momento pues nos hagan un poquito de menos, es otra cuestión, pero si realmente no se trabajara bien, no hubiera inversión extranjera directa. Les decía anteriormente, pues somos el mayor exportador de pantallas planas en el mundo. Entonces, si no se realizara bien, pues obviamente las empresas, pues de aquí no exportaran directamente, si no se trabajara bien en ese aspecto. Tenemos innovación, eh, hay ideas frescas realmente. Aquí lo que falta muchas veces, como lo hemos visto durante el paso pues, de las décadas, es apoyo del gobierno más que nada en esa cuestión. Cuando uno trae una idea y vemos que la idea realmente sí puede ser fructífera, que el mismo gobierno apoye, como apoya en otros países en esa cuestión. En Estados Unidos se apoya mucho a la iniciativa, se apoya mucho al emprendimiento, se apoya mucho a las ideas nuevas. En México, lamentablemente, muchas veces para progresar se tienen que llevar las ideas de aquí a otro lado y pues, patentarlas en otro lado, como pasó el más vivo ejemplo, la televisión a color, que obviamente Camarenas pues obviamente que era mexicano, pues se llevó su idea de Estados Unidos porque en sus momentos en México no le hicieron, pues no aportaron, no le hicieron caso en ese aspecto. Entonces, como eso hay muchos cineastas, eh, ingenieros que están triunfando en otros lados, en otros países. O sea, yo siempre digo, o sea, la limitación está en uno mismo, en esa cuestión. Entonces, si no encontramos, si no encuentran en sus ciudades, en sus estados, en el mismo país, la oportunidad, no pasa nada, salgan a buscar, en otros lados, en esa cuestión, la oportunidad. Uno mismo es el que se limita en ese aspecto. Profe, Mándeme, mándeme. no le hicieron caso o no se pudo por el Tratado de Bucareli, que te limita a que México haga mano de obra, o sea, que él mismo, como dijo usted ahorita, la televisión a color, que la fabrique aquí, porque fueron 100 años, o son 100 años, no están a punto de cumplirse, del Tratado de Bucareli que dejó Álvaro Obregón.
No, ahí más que nada porque el gobierno no quiso invertir en esa idea. No lo limitaba tanto el tratado, sino porque el gobierno dijo, no, 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 o sea, yo realmente ni me preocupa, así estoy bien. Hay ciertas limitaciones del tratado, pero no abarcaba tanto en esa cuestión. Pero tenía entendido eso de que no te dejaba producir, que está ahí dentro del tratado, ¿verdad? Ajá, No sí, sé sí, si sí. usted lo haya leído todo. O sea, hay muchas cosas que se limitan a México por eso, pero no porque a veces los gobiernos no quieran. Sí, hay cuestiones que sí limitan, pero en esa índole de tecnología y cuestiones de esas, ahí sí no nos limitan en determinado momento, porque pues hemos creado otras cosas y se han comercializado como tal. Y tenemos otros productos a nivel internacional, tenemos la cerveza, que es reconocida internacionalmente y en mano de obra y capital mexicano, tenemos el tequila también, que yo creo que ya es de las últimas cosas que a lo mejor nos puedan quedar No, directamente como mexicanos, porque la cerveza se está privatizando también en ese aspecto. ahorita tenemos lo de litio, que somos el país con más litio. Ok, Entonces, eso es bien importante y eso es lo que pelean los otros países y posiblemente por eso quieran unirse con México. Y México puede llegar a ser potencia, ujú, pero y tiene muy buena ubicación geográfica. Lo que pasa que pues no hemos tenido buenos gobernantes, pero, o más bien se han acarreado todo el agua a su molino, pero nunca es tarde. Creo que vamos por buen camino y ahorita lo del litio, pues no sé si se pueda nacionalizar antes de que ah, acaben con esto o que tenemos la mayor cantidad de litio que sabemos que se va a necesitar para los carros, que ya correcto. están, los futuros, los celulares, todo lo que usamos. O sea, es muy peleado eso, lo del litio. Sí, sí, sí. De A mí me hecho, gustaría, digo, a mí en lo personal que se nacionalizara ajá, y no que vinieran a hacer lo que están haciendo como con la plata, lo que están haciendo ahorita los de Canadá, ajá. con lo de la plata, que aquí la estaban vendiendo aquí mismo ellos la sacan, la venden a $4 a Canadá, a la empresa canadiense, de ellos mismos, entre ellos mismos hacen sus jugadas y de ahí ellos la venden en $35. O sea, solo están sacando $30 de ganancia que no lo estaban reportando al SAT. Ujú. Entonces ahorita deben 500,000 millones de pesos a México Sí, en impuestos. en impuestos, que es lo que anda peleando ahorita el gobierno, ¿verdad? Así como ellos recortaron los vuelos de Canadá a México y de México a Canadá, México está perdiendo más o menos esa cantidad. Entonces México ahorita se la aplicó para recuperar ese dinero que ellos no pagaron y que no están pagando y que aparte el año pasado el último año que estuvo Peña Nieto, le Sí, regresaron 22, todavía le regresaron ujú. 22 millones de dólares, Así es de correcto. pesos, no recuerdo, pero son 22 millones, o sea que recuperó todavía parte de todo lo que está haciendo aquí y que tiene todas las minas de Coahuila y tiene mucha extensión de territorio que le dejaron los gobiernos desde que entró Felipe Calderón a la fecha. Sí, Pero digo, ya Salinas, dejando de ver eso atrás, al pasado, darle para enfrente, porque, y nos hemos visto un poco limitados también, pienso, porque Estados Unidos no le conviene tener un Japón en la frontera. es correcto. Nosotros tenemos todo para ser potencia y más que ellos, pero no le conviene tener un Japón aquí en la frontera. Si Japón no teniendo muchas cosas, y China que es potencia, ahora México, que podría hacerlo, podría hacer muchas cosas, pero Estados Unidos, que es el que está como vecino, pues no le conviene. Sí, 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 en determinado momento prefiere tener un aliado que diga, ok, sí, vamos a crecer juntos, no ser más que yo,
en determinado momento y pues los acuerdos comerciales que se tomen como mutua cooperación. ¿Qué pasaría? Y ese es el principal, lo que nos comenta su compañera, que nos comenta Irma, es la principal preocupación de Estados Unidos, que en determinado momento México diga, ok, hasta aquí, venga Alemania, venga Japón y realmente se establezca como un conjunto para comercializar directamente desde México y pues le pega automáticamente a Estados Unidos. Eso es lo que siempre Estados Unidos ha tenido, pues es el riesgo en esa cuestión. Ajá, pero ahorita digo, gracias a Dios tenemos un presidente que tiene buenas relaciones, tanto con Estados Unidos, me imagino, o sea, se trata de llevárselas calmado, me imagino, porque pues Biden, como ahorita que él dijo que en 100 días no iba a deportar personas, y cambió todo de un día para otro, empezó a deportar. Entonces, ¿qué hizo México? México ya llegó a un acuerdo con Donald Trump de detener aquí a los migrantes. No sé, todos nos dimos cuenta, no sé si usted sea aquí en Nuevo Laredo, aquí había mucha gente que no, cubanos y de otras partes, que no, que estaban aquí esperando que les dieran una solución a Estados Unidos. Se lo permitió el gobierno. Pero ahora que ya está deportando muchísima gente, le dijo México, está bien, pero o te los llevas en un avión directamente a sus países o los guardas tú ahí en tu país o los dejas libres, pero aquí en mis fronteras yo ya no los puedo tener y menos con lo del COVID. Digo, o sea, también, ¿verdad? Defendió lo suyo. Sí, o sea, de hecho así debe ser, que no se deben de defender la política interior de cada país. Obviamente sabemos de antemano pues qué es lo que corresponde a cada uno de los países en su determinado momento. Yo no defiendo ningún partido político ni ningún gobierno, soy muy objetivo en ese aspecto y lo que más en determinado momento, pues lo que sí yo comparto con unos otros analistas en el tema es la cuestión directamente en la política económica interior de México en la cuestión más que nada del petróleo, si estamos sustentados y lo que más se le ha criticado en este caso al gobernador, al presidente que tenemos hoy en día, en este caso, de que quiere invertir dinero bueno al malo, o sea, deslindarnos si tenemos otras cuestiones que podemos más explotar en ese aspecto. Pues obviamente si el petróleo ya no nos es negocio a nosotros, pues obviamente deslindarnos de esa cuestión. El petróleo, como les Yo decía, pienso que sí es negocio, profe, disculpe la interrupción, porque digo, si no fuera negocio, Estados Unidos no tuviera 185 refinerías. no, pero para ellos, pero en sí para México no. Estados Unidos porque ha Yo seguido pienso, invirtiendo, pero en México realmente las refinerías sale carísimo renovarlas, actualizarlas realmente. Es muy caro seguir subsidiando esa cuestión y voltear a ver otros mercados, obviamente otros productos, otros recursos ¿qué pasaría? naturales. ¿Qué pasaría si de repente Estados Unidos dijera ya no nos vende gasolina y usted dice que no es rentable para nosotros tener refinerías? ¿Qué pasaría? Pues eso es lo que estamos padeciendo, de que compramos gasolina más cara. No, no, Entonces, sí, pero yo tampoco soy como usted siempre me dice que los partidos y que esto y que el otro, pero eso ya se quedó de antaño. O sea, si usted dice que ya no es mejor invertirle, entonces, ¿qué pasaría si ya no se le invierte a refinerías aquí en México y Estados Unidos nos cierra la manguera y dice ya no le voy a vender? pues es que de hecho nosotros no producimos gasolina, vendemos el crudo. Sí, vendemos el crudo, es como vender las naranjas y traer el jugo. ¿Es correcto? Pero ¿qué pasaría? Hay otros mercados, créanme, hay otros mercados. Es como cuando nos cierran a lo mejor un H-E-B, a lo mejor hay un Esmart o a lo mejor hay un Soriana, o sea, podemos voltear a ver otros mercados, no necesariamente directamente pues, en No, Estados de Unidos como hecho, tal. trajo de China, se trajo gasolina de allá. Las vacunas no las estamos comprando a Estados Unidos, las vacunas las estamos comprando a Rusia.
Las nuevas vacunas que se van a Las implementar, nuevas vacunas, sí, las primeras se compraron en Estados Unidos. así esto ya Y después ya no, se le van a comprar a China también. así es. Y también hubo gasolina que se le estuvo comprando a China, petróleo a precio barato, Así es. que aprovecharon para comprarlo a un costo bajo. Es correcto. Y a nosotros nos convino porque también nos la dejaron más económica. Más económica, es correcto. ¿Quieres opinar algo, Jaime? Sí, Jaime, te escuchamos. Ah, sí, de lo que estaban platicando hace un momento de las personas que, bueno, estaban esperando una resolución aquí en México, Ajá. a lo que estaban comentando ustedes. Yo tengo un amigo, pues aquí en la colonia, que el muchacho vino de Honduras y estaba esperando una resolución. Entonces, desde hace 2 años que vivo en esa colonia, le están aplazando el tiempo. Entonces, yo no veo que sea que se le ayude a la persona. Haga de cuenta que, por ejemplo, le dicen, no, te voy a dar en 2 meses, vienes a la cita. Y ya pasan los 2 meses y lo vuelven a mandar hasta dentro de 4 meses. Ok. Entonces tratan de retenerlos aquí en México. Ahora que se terminó, porque dieron por terminado el programa, platicando yo con él en algún momento, me dice que ahora ya no sé qué hacer. Me dice, porque si yo voy a la cita, corro el peligro de que me deporten. Le digo, sí, pero pues tampoco puedes estar así. Entonces él investigando, si no va a la cita, porque los que dan fíjese qué chistoso, los que dan el permiso para estar en México son los estadounidenses, porque tiene que ir a migración, y ahí en migración un juez de Estados Unidos le da el permiso para estar aquí en México, ni siquiera nuestro propio país mete las manos. Uh-huh. La resolución se la dan allá, y le dicen que es muy sencillo, simplemente que pague una multa, pero él se queda aquí. Ya no lo ayudan a pasar allá. Sí, sí, y pues, el que tiene que meter en cuestión a eso, pues es el que debe decidir en México si te vas a quedar en mi país, no Estados Unidos, que diga en determinado momento, pues sí, yo te doy autorización, paga la multa y te quedas en México. Sí, sí, es cuestión de diplomacias. Sí, Sofía. Profe, de hecho estaba leyendo que estaban diciendo ahorita que estaba buscando lo de los casos que intervenga el derecho internacional público, Ajá. que México está pidiendo que a los migrantes se les administre la vacuna de COVID Ok. y que ahí está interviniendo el derecho internacional público para poder, o no sé, algo así estaba diciendo, no lo leí bien porque se me salió la página y lo quise volver a buscar y ya no lo he encontrado, pero ahorita que lo lea bien, pues ya le comento en la tarea. Ok, muchas gracias, Sofía. Sí, de hecho, esa es la cuestión de que los inmigrantes, ¿dónde van a quedar en ese aspecto también? Sabemos de antemano que no están ni en su país muchas veces, como lo han dicho, pues los deportados que están balados, se le puede decir, en determinado momento no son ni de aquí ni de allá, que están en México, cuando quieren estar a Estados Unidos y no están ni en su país de origen ni en su país de destino, pues qué va a pasar en determinado momento con esas situaciones. Es una de las cuestiones donde entra el derecho internacional público a regular, y es cierto, como dicen los compañeros, pues en determinado momento el que debe tomar, pues obviamente la decisión final, si te quedas o no te quedas o qué es lo que va a pasar, es México en esa cuestión. Simplemente ahí es muy fácil esa cuestión. México pues obviamente los deporta a Estados Unidos, que es donde están, donde deberían de estar originalmente, y Estados Unidos tendría la cuestión de correr con el gasto de mandarlos a sus países de origen, porque eso es lo que está en los acuerdos pues internacionalmente hablando en esa cuestión. O sea, Estados Unidos es lo que debe de hacer, mandarlos a su país de origen, no utilizar, no tenerlos como arraigados en México,
cuando no es el país donde deben de estar inicialmente también. Ok, chicos, ¿alguien tiene otro comentario que quiera hacer? Profe, ya Mande, encontré lo que le dije. Dice que México va a invocar un capítulo del TEMEC para que Ajá. los migrantes reciban la vacuna de Estados Unidos. Ok. Y Entonces, dice, México invocará el capítulo laboral en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que los trabajadores migrantes reciban la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. ok, ahí entonces está deslindando México. Yo no la voy a poner, que la pongan directamente en Estados Unidos. Ya ven que sí regula muchas cuestiones. Lo que pasa es que a veces no se cumplen ciertos reglamentos, pero sí están estipulados en los acuerdos comerciales que se ponen de antemano o se suscitan, como la cuestión de los salarios. En este caso, pues obviamente el derecho internacional sirvió para regular esa cuestión. Entonces, Estados Unidos debe de absorber esa cuestión de las vacunas. Ok, chicos, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Voy a compartir pantalla nuevamente. De hecho, por lo general, porque a veces los organismos internacionales no entran en esa cuestión a regular, pues sabemos de antemano muchas veces es por el peso específico que tiene cada una de las naciones también. En sí, sabemos que pues, los principales que sustentan en esa cuestión pues, las políticas, el dinero a nivel internacional, pues es Estados Unidos. Entonces, habíamos comentado anteriormente que obviamente, y vieron en sus investigaciones, que la cuestión del derecho internacional público, pues nace a raíz del Tratado de Westfalia también, donde obviamente se reconocen los países, se les reconoce más que nada la cuestión de soberanía en cuanto a decisiones políticas y también en cuanto a su territorio. A raíz de la Primera Guerra Mundial nace la Sociedad de Naciones y posteriormente, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ya se estipula la Organización de las Naciones Unidas como la conocemos hoy en día. Algunas fuentes del tratado habíamos visto, platicado las fuentes del derecho internacional, pero algunas fuentes del derecho internacional público como tal, pues obviamente corresponden también a los mismos tratados o convenciones internacionales, la costumbre internacional, principios generales de derecho y también las doctrinas. Nos dice, ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuera el motivo en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Ese es un principio de no intervención. Recuerden que aparte de las cuestiones pues comerciales, cada uno de los países tienen políticas exteriores. Obviamente tienen políticas exteriores en cuanto a cooperación internacional, en cuanto a, en este caso, cooperación, mantenimiento de la paz y seguridad internacional también. Y también en la cuestión aquí existe un panamericanismo que es lo que se convive dentro de América Latina y un sistema interamericano que se basa obviamente en las cuestiones regionales y que se protege como naciones también en esa cuestión. Así como Europa, pues obviamente tiene la cuestión de la Comunidad Europea, en América también se convive con esa cuestión. Ok, chicos, pues les agradezco, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, les agradezco su atención, que pasen un buen fin de semana, nos vemos la próxima semana, estén al pendiente de su Classroom para alguna tarea también que se debe estar cargando para que entreguen el tiempo de informe. Muchas gracias. Gracias.